Un saludo a todos los que están participando en este curso online de ventilación mecánica neonatal a la manera de Siben, organizado por EPA Siben, Educación para Avanzar Siben. Y el doctor Cardetti con la doctora Celis y la doctora Mencio son los consejeros de Siben. Hoy me va a tocar hablar a mí de qué modo ventilatorio elegir y los distintos modos más comunes y algunos un poco más raros. Entonces, ustedes conocen el programa, no sé cómo están mirando esto, pero aquella primera conferencia de fisiología, yo no voy a reiterar cosas dichas ahí, así que sería bueno que si no la vieron antes de esta, que la vean. Por supuesto, hay varios docentes, como saben, el curso dura varias semanas y tiene certificación, y les vuelvo a agradecer por estar presentes. Ahora, yo voy a seguir estimulando a la gente que se haga miembro, porque hay muchas ventajas que yo no tengo tiempo de decir, pero ustedes se pueden meter en siben.net y ver. Y simplemente recordarles a todos qué es Siben. Es una sociedad sin fines de lucro, de caridad pública, que se ha dedicado a la educación por muchos lugares, sobre todo en toda Latinoamérica, algo en España también, y que está registrada en los Estados Unidos. Se pueden hacer donaciones, además de inscribirse. Y si ustedes conocen a alguien que crea en esto de cómo la educación de profesionales y las donaciones que hacemos van cambiando los resultados en Latinoamérica o han ido cambiando los resultados, les pediría que se hagan miembros o que consigan a alguien que generosamente quiera hacer alguna donación. Pero como saben, nosotros trabajamos en educación gratuitamente para que mejore la calidad de vida, la sobrevida en Latinoamérica, y en algunos lugares obviamente ya ha sucedido eso. Entonces hoy que vamos a escuchar esta conferencia se me ocurrió ponerla a la Madre Teresa de Calcuta porque hoy es un regalo. Entonces yo les agradezco a ustedes el regalo que hacen de escuchar y que me permitan compartir con ustedes. Por supuesto, insisto, a los organizadores y a Lara Maximovic, que como yo suelo decir, en realidad es Siben. No se olviden que Siben está organizando un congreso anual y ojalá que sea como lo tenemos planeado hasta hoy, presencial después de un tiempo, que es en Mérida, en Yucatán, México, en noviembre. Así que los disertantes ya están, el programa está en la página web. Planeen ir porque creo que va a estar muy bueno y va a ser muy útil reencontrarnos en persona. Ahora, por supuesto, además está el capítulo de enfermería. Pero recuerden que Siben ha otorgado en el pasado becas y para eso hay que solicitarlas. Me refiero a becas de inscripción. O sea que no, una persona que gana la beca no paga inscripción al Congreso. Pero también tenemos este sistema de bolsones de viajes, el cual también están descritos en la página web, y realmente si califican para eso, también sería bueno que lo soliciten, porque pensamos que con lo que estamos consiguiendo vamos a poder entregar algunos de ellos. Pero claro, para conseguir becas y para conseguir bolsones de viaje hay ciertos requisitos, y uno es, o uno que favorece a la persona que lo solicita, es enviar algún trabajo científico, algún trabajo en resumen que se pueda presentar. Y la fecha para eso no es muy cercana a la fecha límite, pero es el 9 de septiembre. No puedo dejar de decir dos palabras del tema del COVID, porque como sabrán, lamentablemente en algunos lugares esto está volviendo y con otra cepa, y hay muchísimos casos en algunos lugares, en general no tan severos como al principio. Pero, por favor, seamos humanos, practiquemos neonatología con humanidad, hemos aprendido los graves errores del pasado, no separemos a la madre de su hijo. No separemos a la díada, aunque la madre esté algo enferma y uno tenga que protegerlo. No lo repitamos. Por supuesto, cuídense mucho para intentar lograr no infectarse. Entonces, entro en el tema de PASIBEN, qué modo ventilatorio elegir o qué modos ventilatorios. Ahora bien, la vida es algo más que respirar, ¿no es cierto? Tengo 3 o 4 bases acá. Hay una forma de respirar que es una vergüenza, dijo un poeta persa, y un sofoco. Y hay otra forma. En la neonatología la otra forma es la que tenemos que lograr. Él dijo que la respiración de amor es la que te permite abrirte infinitamente. Cuando respiramos profundamente, respiren, porque vamos a hablar de los modos ventilatorios, ¿sí? Y bien, es fácil sentir lo bueno que es el mundo, lo justo y lo hermoso. Nos inspiramos.
Qué trágico, dijo Alexander Lowen, que es entonces que tan pocas personas respiren libremente y bien. Y yo muchas veces hago analogías. Uno entra a una unidad neonatal, está cuidando a un bebé y ve trágicamente que hay bebés que no respiran, entre comillas, libremente y bien, porque no usamos el modo o la forma ventilatoria que el bebé requiere, no la que dice el libro o el artículo. Y finalmente Jay Woodman dijo, respirar es la conexión vital con la fuente de la vida y la belleza del mundo. Te hace sentir amado y fuerte. Yo estoy seguro que con esta frase, que obviamente ninguna de ellas tiene que ver exactamente con la neonatología, un bebé que está enfermo, que nosotros vamos a cuidar, me refiero desde el punto de vista respiratorio, la fuente de la vida. ¿Quién fue? ¿Quién es? La madre. Entonces, ese bebé que nosotros ojalá lo hagamos sentir amado y fuerte por una buena ventilación, tenga a la madre al lado o le esté tocando la piel o las manitos, la inmensísima mayoría del tiempo que se ventila el bebé. Entonces, ¿cuál es el mejor modo de ventilar? ¿Cuál es el mejor ventilador? Esto a mí me lo han preguntado muchas veces. Pongo esta diapositiva ahí porque hace poco en un libro que salió publicado, gente muy conocida, a mí me invitaron a escribir casualmente de este capítulo, el capítulo 9, pero está en inglés. El tema es quién ventila al recién nacido a los 1440 minutos del día. Por supuesto que nosotros vamos a hablar del modo ventilatorio y cuál es el mejor ventilador, y veremos qué contesto. Pongo este cuadro para que sepan los modos ventilatorios que existen. Este cuadro es de ese libro, yo no pretendo que lo lean en inglés, por supuesto que voy en castellano, pero fíjense la cantidad de modos ventilatorios que hay. Esto lo que ha hecho es confundir a algunos clínicos, pero peor que eso, ha confundido a algunos jefes o a alguna gente que tiene que comprar respiradores. Y yo voy a tratar de simplificar esto. En ese capítulo está simplificado y en otros que lo voy a mostrar también. Pero de nuevo, sigo mostrándoles cuadros de ese capítulo 9 que yo escribí para que vean cada renglón de lo que hay. De lo que hay como distintas maneras de ventilar, distintas iniciales. En inglés lo han complicado, pero yo se lo voy a simplificar, espero. Acá al final pongo ventilación en castellano, ventilación nasal sincronizada o no, pero yo no voy a hablar de ventilación nasal. Sin embargo, los modos, porque lo tienen, los modos convencionales, entre comillas, de ventilación, con el tubo endotraqueal, prácticamente todos, si no todos casi, se pueden aplicar a la ventilación nasal sincronizada. Yo a esa ventilación nasal no la llamo, y ya van a ver, no invasiva, porque es mentira que no sea invasiva. Hay cosas que creen los neonatólogos, es menos invasiva. Pero ventilación nasal la entienden todos, ¿sí? Le pongo las piecitas nasales y hago siquiera el respirador. Y después existe la ventilación minuto mandatoria, de la cual voy a decir muy poco o nada, y la alta frecuencia, que también tiene otras conferencias. Ahora, yo les dije de aquel capítulo, obviamente, que salió hace poco, pero nosotros escribimos un libro con mucha gente que ha colaborado, que tiene aspectos básicos de fisiología, tiene los modos respiradores, los diferentes modos. Obviamente, ya tiene 5 años, le falta alguna cosita, pero la fisiología es la misma. Y después del oxígeno, ya les hablé en la conferencia anterior, que tiene que ver con el modo respiratorio, entre comillas, que usamos. Pero aquí vamos a hablar de los modos convencionales que podemos usar. Y acá vienen las palabras en castellano. Ventilación mandatoria intermitente, VMI. Yo no sé por qué, miren que yo trabajo en Estados Unidos, ¿no? Pero en inglés es IMV. Y la gente en castellano dice IMB, no entiendo por qué. Ventilación mandatoria intermitente. Usemos nuestras iniciales, nuestras palabras. Con la ventilación mandatoria intermitente, es posible realizar respiraciones espontáneas entre las respiraciones mandatorias del ventilador. O sea, el recién nacido puede respirar espontáneamente entre las respiraciones que le pega al respirador. Eso es la ventilación mandatoria intermitente, de la cual vamos a hablar más. Ventilación obligatoria continua. Esto yo lo he pensado mucho, porque la gente dice asistido y controlado, de lo cual voy a hablar, y que eso, pero es importante entender de qué se trata esto, ventilación obligatoria continua. ¿Qué quiere decir? Que todas las respiraciones del respirador le llegan al bebé, todas. Ya sea porque el bebé está en cirugía, está anestesiado, ya sea porque el bebé tiene una apnea grave central o por medicamentos o por lo que sea y no respira espontáneamente, y yo le pongo una ventilación de 40 por minuto, le llegan los 40, obligatoria continua. Pero también sucede en la asistida y controlada que vamos a hablar.
Ventilación espontánea continua. Es la de ustedes, ¿no? Están respirando, yo también. Todas son espontáneas. Aunque esté intubado el bebé. Pero el caso clásico que todos conocen es el CPAP nasal. ¿Sí? El bebé tiene que respirar espontáneamente y todas son de él. Pero, como vamos a ver, en el respirador puede haber esto en algunas situaciones, como si uno solo usa con un respirador y un tubo endotraqueal, por ejemplo, solo soporte de presión, de lo cual vamos a hablar. Entonces, allá abajo dice ventilación mandatoria intermitente, recién nacido apneico, en alta frecuencia. ¿Sí? En la alta frecuencia no lo puede desencadenar el bebé. ¿Sí? Entonces, cuando el bebé desencadena algo del respirador, de sus respiraciones espontáneas, se empieza a usar el término sincronizada o desencadenada por el recién nacido. Modo ventilatorio con activación por el recién nacido. Voy a cerrar un poquitito, si puedo, mi video y después lo voy a aprender más tarde. Me tapa mis diapositivas. La activación del recién nacido, lo más común es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada y la asistida y controlada, o yo seguiría usando AC, que es lo que todos entendemos, pero es una ventilación obligatoria continua. El bebé respira 60 y el respirador le mete 60. El bebé respira 40 y el respirador le mete 40. Obligatoria. Puede ser controlada por volumen o controlada por presión. La clásica, de la cual vamos a hablar un poquito, es... no sé qué problema tengo acá en la computadora, Dios mío. Ciclada por el tiempo y limitada por presión. Esa es la clásica con la que yo crecí cuando se inventaron los respiradores neonatales, el siglo pasado, hace mucho tiempo. Entonces la cicla el tiempo y la limita la presión. Por supuesto que vamos a hablar también del tema del volumen. ¿Sí? Y el tema es, respirando espontáneamente, si yo no le digo al respirador que cicle nada, que cicle ninguna frecuencia, las respiraciones espontáneas que el bebé tiene, y estoy usando soporte de presión o presión soporte, como lo quieran usar, recibe esa ayudita de la cual vamos a hablar. Ahora, si yo le digo al respirador que le dé 20 por minuto, 30 por minuto, el soporte de presión o presión soporte solo está actuando en la respiración espontánea. Después viene lo que hayamos elegido. Y como les dije, vamos a hablar de volumen también, no solo de presión. Así que fíjense todo lo que hay que aprender, ¿no? Es difícil. El problema es que cuando todas estas cosas aparecieron, y yo sigo creyendo lo mismo, algunas de estas cosas, perdón, era una cuestión, la expresión, por lo menos que cuando yo crecí y era joven, se decía mucho ruido y pocas nueces. Un montón de información que confundió a la gente, no pudo entender la fisiología, se olvidó de la fisiología, porque vamos a ver si una ventilación garantizada con volumen, entonces yo uso garantizado porque es lo mejor que hay, el soporte de presión asegurado, todo esto existe. Ahí dice que esto no se cubre en este capítulo porque esta es una foto de un librito que le voy a mostrar ahora que sale dentro de poco. Pero yo puedo usar soporte de presión con objetivo de volumen. El tiempo inspiratorio, en las formas más clásicas, los elige el operador, ustedes o yo. Entonces pone el tiempo inspiratorio, está ciclado por tiempo, y cuando llega a 0,3 segundos, 0,4 segundos, se acabó. Muy bien. Hay gente que está mirando la ventilación minuto, de lo cual voy a decir muy poco. Y después está este tema de la regulación de la FiO2 con circuito cerrado. En inglés, closed loop. Pero siempre, si el bebé requiere que haga oxígeno, ¿cómo lo dan? No es el tema aquí. Aquí son los temas de modos. Y al final, les voy a decir algo de dos modos que mucha gente habla y algunos ya han conseguido el respirador para usarlo. Y como ustedes saben, a mí me consultan de muchos lugares y me da cuenta que no lo estudiaron. Entonces los bebés fracasan, dicen que una se llama ventilación asistida proporcional y la otra se llama en inglés, es así, NAVA, queda así, pero es asistencia ventilatoria con ajuste neuronal. Voy a decir muy poquito al final porque no creo que la gente que está escuchando tenga disponibles respiradores con eso. Y si lo tienen, cuidado. Entonces, lo que sí vamos a hablar son de los modos comunes. Ventilación mandatoria intermitente. Clásicamente con presión positiva, ciclado por tiempo
¿sí? Ciclado por tiempo y limitado por la presión. Yo elijo la presión, si ventilo por presión, obviamente, 14, 18, y el tiempo le va a hacer llegar esa presión y se va a acabar el ciclo por el tiempo que yo elegí. Ahora, puedo usar límite de volumen y garantía de volumen, y de esto vamos a hablar, obviamente. Después, puede ser sincronizada, de lo cual también vamos a hablar en detalle. Yo les estoy repitiendo muchas palabras porque alguna gente las maneja bien y otra gente no. Porque se introdujeron, porque se dicen mal. Entonces, la sincronizada es cuando el bebé gatilla, desencadena, como lo quieran llamar, algo del respirador. Puede ser todo, tiene que estar respirando espontáneamente, o puede ser nada, porque está apneico. Aunque ustedes usen el respirador de $40.000 y se creen que están asistida y controlada o en ventilación sincronizada, qué bien que lo ventilamos, y el bebé está con muy baja volumen corriente y no puede desencadenar el respirador, o está apneico. Ustedes estarán gastando eso y creerán que lo están ventilando así, pero lo están ventilando con ventilación mandatoria intermitente. Entonces, de nuevo, puede ser ciclado por tiempo y limitado por presión, igual que lo otro, o bien en forma volumétrica o garantía de volumen. Vamos a hablar de estos temas en detalle, pero estoy poniendo las palabras. AC es esto, asistida y controlada. El recién nacido es el que elige la frecuencia respiratoria, no ustedes. Lo único que eligen en el respirador es un número, 20, 30 o 40, por si el bebé entra en apnea. Pero él quiere respirar 20, llora 20 por minuto, llora 80 por minuto y el respirador le da 20 y después le da 80. Y también puede ser por presión, volumétrico o tratando de garantizar el volumen. Ahora, les hablé de soporte de presión o soporte de volumen. Ustedes, entre estas dos diapositivas, la anterior y esta, escuchan, yo voy a decir algo más, que siempre está presente en todo respirador y que lo dije en la conferencia anterior. Todos, y los recién nacidos también, tienen la relación presión-volumen, la curva de extensibilidad. ¿Sí? El decir que yo manejo mejor con volumen, manejo mejor con presión, depende a quién. Y depende cuánta atención le presto al problema. Y depende cuánto miro el volumen corriente o la presión. Porque se relacionan, están siempre en interrelación. Entonces, soporte de presión, el recién nacido respira. Respira como quiere. Igual que uno que ahora está tomando pecho con la mamá. Igualito. Respira más rápido, con tiempo inspiratorio más corto, con tiempo inspiratorio más largo. ¿Sí? O un bebé en CPAP. Ya la entienden todos, ¿no? Un bebé en CPAP respira como quiere. Ojalá que no tenga apnea, pero Dios respira como quiere y recibe una presión. En el soporte de presión es lo mismo. Respira como quiere y recibe el soporte de presión, de lo cual lo vamos a hablar un poquito más en detalle. Pero para resumir, la presión de soporte o el soporte de presión es una presión por sobre el PEEP, PEEP, y solo ocurre en la respiración espontánea del recién nacido, no en la que viene del respirador, que ustedes dijeron al respirador, dale 20. O le dijeron al recién nacido que sincronice 20, como quieran, pero el respirador le entrega 20. No existe en la asistida y controlada. A mí me llama la atención que haya gente que dice que está ventilando niños con asistida y controlada y presión de soporte. No existe. Porque la definición de soporte de presión es esta, y ahora vamos a ver en detalle. Ahora, si ventilan con un sistema, eligen más el volumen, insisto, volumen y presión. Aumenta uno bajo el otro, se cambia la distensibilidad pulmonar, lo que quieran, pero están siempre ahí. Entonces, en el de abajo, soporte de volumen, uno prefija el volumen corriente expiratorio. Y esa presión de apoyo, o volumen de apoyo, se va a modificar cuando no llegue el volumen corriente que ustedes quieren. Entonces, estos son los métodos que dicen que garantizan, y lo pongo entre comillas, garantizan el volumen corriente elegido. Ahora recuerden que también es el recién nacido el que elige, en el caso, es en la respiración espontánea del recién nacido, y si no respira no hay. Viene el respirador y le da todo lo que le tienen que dar. Entonces, en resumen, fíjense, yo pongo iniciales, ¿sí? Ventilación mandatoria intermitente. Ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Ventilación mandatoria intermitente con presión positiva. Ventilación mandatoria intermitente con presión positiva sincronizada. Siempre hay presión, ¿eh? Aunque estén ventilando por volumen, siempre hay presión. ¿Sí? La presión necesaria para entregar el volumen. Y esto puede ser por volumen, según el modo respiratorio que elijan, o por presión.
Y puede ser con o sin soporte de presión. Entonces uno empieza a jugar, mezcla una cosa, mezcla la otra, y elige el modo ventilatorio. Si es que su respirador lo tiene, y si es que el sensor funciona bien, y si es que el gatillo funciona bien, y si es que el recién nacido tiene un volumen corriente para mover el sensor. Ahí abajo dice ventilación nasal menos invasiva, con presión positiva intermitente. Y abajo dice ventilación nasal, con presión positiva intermitente, sincronizada. Existe, muy poco lo tienen eso, este último, pero no es de lo que voy a hablar. Sin embargo, los modos ventilatorios existen en la ventilación menos invasiva. Y ahí pongo el coso este de stop, pare. A mí no me gusta que me digan ventilación no invasiva, porque es invasivo. Le pones una pieza nasal, los bebés lloran, pregúntenle a las enfermeras. Es invasivo, es menos invasivo que un tubo endotraqueal, pero es invasivo. Y por eso nosotros nos convencemos, ahora le doy ventilación no invasiva. No. Si le da ventilación invasiva es porque está tomando pecho ventilando normalmente. El CPAP y la ventilación nasal menos invasiva con presión positiva son invasivos. Entonces, ¿qué términos más hay? Si alguien está hablando, la sensibilidad del respirador, ¿cómo es? ¿Está desencadenando algo el recién nacido o no? El trigger, el gatillo en inglés, ¿cómo se desencadena? Cada respirador hay que conocer. Tienen un tiempo de demora, de retraso, y tienen otro tiempo de retraso del sistema. Y no es lo mismo un respirador que otro. Cada vez más se parecen, pero no es lo mismo. Después está la sensibilidad, determinación de la inspiración. Voy a hablar un poquito de eso luego y de la terminación de la expiración también. Entonces, el respirador es cada vez más, entre comillas, tecnológico, digital, no voy a decir inteligente porque inteligente no es, pero se le puede graduar qué sensibilidad tiene para que se termine, cuando cae el flujo inspiratorio, cuando el bebé está por terminar la expiración. Y por supuesto, cuanto mejor sea la sensibilidad del respirador que están usando, en cualquier modo que estén usando, si tienen esta sensibilidad buena, la sincronización es mejor. Después hay algunos respiradores que usan el control predictivo, yo creo que no están muy en uso por Latinoamérica, pero la sincronización siempre tiene que ser inspiratoria, ¿sí? Cuando empieza a quererlo desencadenar, las 20 veces por minuto, o que ustedes, que el bebé respira, ¿sí? 20 veces lo desencadena, o en asistencia y controlada todo el tiempo. Pero puede ser con o sin sincronización expiratoria. Y hay que conocer qué respirador tienen, no es lo mismo. Entonces yo elijo un modo de los comunes que vamos a hablar enseguida, que ya mencioné, pero después tengo que conocer todo esto otro. Y la ventilación automatizada incluye el NAVA, el VAP que les mencioné y demás. Entonces, fíjense que yo pongo marcas, pero no es para que se aprendan las marcas. Control de volumen regulado por presión. Pensar, control de volumen regulado por presión. El control de volumen regulado por presión existe siempre. Si yo mido el volumen y veo el volumen en el bebé y le pasa algo y cambia, y estoy ventilando en un modo por presión positiva, por presión, limitado por presión, y estoy regulando el volumen. La compliance del bebé, la distensibilidad, la resistencia, las secreciones, el dolor, por supuesto. Pero bueno, se han diseñado ventiladores para que se pueda conocer más el volumen. Volumen asegurado. Acá tienen esto en inglés. Yo les puedo decir de los respiradores que hay ahí. Esto todo lo que hace es confundir un poco a los clínicos, porque en la vida no hay nada garantizado, y menos esto, o asegurado. ¿Sí? Nada. No intenta. Garantía de volumen, lo mismo. Límite de volumen. Esta es otra historia. Yo puedo decir que nunca se pase de aquí. Es distinto. La otra es que siempre le entregue este volumen, garantizado entre comillas. Y definir muy bien el volumen. Recuerden que la ventilación con presión nasal no invasiva, menos invasiva, sincronizada, y la ventilación de frecuencia acá no funciona. Les dije que les iba a anticipar, capaz que ya lo conocen, que está prácticamente terminado y dentro de poquito va a imprenta, un libro que hemos escrito que se llama Ventilación mecánica neonatal a manera de CIBEM. Y ahí ven, ventilación mandatoria, intermitente, sincronizada. Ventilación mandatoria, intermitente, presión positiva. Y no voy a hablar de la menos invasiva porque, como les digo, pero se puede hacer lo mismo. Y este libro sale en noviembre en el Congreso de Mérida.
Nosotros somos los editores y por suerte tuvimos 3 grandes coeditoras que se han pasado revisando el libro que va a ser extenso, con un montón de buena información, que ojalá lo lea todo aquel que ventila recién nacidos. Entonces, en esta conferencia de hoy me voy a abocar a la sección 3 que está en ese libro y principalmente al capítulo 19, que dice ventilación invasiva convencional, diversos modos y modalidades. Voy a decir un poquito al final, como les dije, de la ventilación ajustada neuralmente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De lo que les vengo diciendo. Ventilación mandatoria intermitente ciclada por tiempo, limitada por presión. Esa misma sincronizada o no, pero sincronizada. Ventilación asistida y controlada, soporte de presión. Ventilación controlada por presión, recién se las mencioné. Ventilación con objetivo de volumen y ventilación con volumen garantizado. Esto es lo que vamos a cubrir hoy, en la inmensa mayoría, excepto un poquito de otras cosas. Entonces, empezamos por la ventilación mandatoria intermitente, ciclada por tiempo, limitada por presión. VMI rayita PP, presión positiva. VMI es, en realidad en este caso que voy a hablar, limitado por presión, ciclado por tiempo. Así es. Así ventilé yo y mucha gente, mayores y más jóvenes que yo, por muchos años a los recién nacidos. ¿Sí? Por muchos años. Obviamente se empezaron a ver los problemas, aparecen cosas, las compañías productoras de respiradores empiezan a agregar cosas, etc. Pero esto puede ser o no con soporte de presión. Antes no, pero hoy sí. Uno puede elegir VMI PP con soporte de presión. Entonces acá está, ciclado por tiempo, presión positiva, estamos hablando del no sincronizado. Ustedes o yo elegimos la frecuencia de ciclado. Le decimos al respirador, cicla 40 veces, cicla 32 veces. En rojo, el ventilador cicla las ventilaciones que le dijimos, salvo que esté roto. Pero son totalmente independientes de la frecuencia respiratoria del recién nacido que muestro en las flechas amarillas. El recién nacido respira cuando quiere, cuánto quiere, pero le van a entrar 20 respiraciones, o 28, o 32 del respirador, ciclado por tiempo, con el tiempo inspiratorio elegido, limitado por presión en la mayoría de los casos. Entonces, esto muestra un gráfico de eso, ¿sí? Muestra la presión a la izquierda. Obviamente, cada uno de ustedes tiene que elegir el límite de la presión inspiratoria máxima, siempre PIP, presión de final de expiración. Elige el tiempo inspiratorio, 0,2 segundos, 0,3, lo que sea, y elige el flujo. Pero me estamos refiriendo al modo ventilatorio mandatorio intermitente con presión positiva. Y acá viene. Lo rojo es el recién nacido y lo blanco es el ventilador. El recién nacido respiró cuando quiso, ¿sí? Ese. Y este otro también respira cuando quiere. Este otro tiene una asincronía con el respirador terrible. Le suma, le saca, le pelea, respira con fuerza, tiene buen volumen corriente, pero son totalmente independientes. El problema es que a veces la respiración del recién nacido se le suma a esto que se le está entregando al respirador y muchas otras veces se le opone resistencia, le opone freno. Entonces, a raíz de mirar esto, es que enseguida voy a hablar de los sincronizados. Pero esto es la ventilación clásica por décadas. Entonces, elegimos el PIM, la PIP, el flujo, el tiempo inspiratorio, es ciclado por tiempo y limitado por presión. Ahora bien, la curva presión-volumen de extensibilidad están siempre presentes. El volumen corriente, BT, tidal, va a variar según la presión que ustedes elijan, pero también según el bebé. El bebé es una dimensión importante, como decía en la conferencia previa. ¿Sí? En ese momento, si yo le doy surfactante al bebé y le cambié la compliance, y el volumen corriente puede cambiar bruscamente y mucho. Entonces, si mejora la compliance o distensibilidad, con la misma presión va a haber más volumen y se va a expandir más el tórax. ¿Será bueno eso? No, probablemente no. Hay que bajar la presión. Por eso es bueno, dentro de los modos respiratorios con las nuevas tecnologías, poder estar midiendo más o menos de la manera más exacta posible. Ninguno de los medidores es exacto, pero bueno, el volumen corriente. Y si no lo puedo medir, como no lo pude medir por décadas yo y tanta gente que ventiló recién nacidos, hay que pensar en esto porque está siempre presente. Mejora el bebé, la distensibilidad, hay que bajar la presión inspiratoria máxima. Muy bien. Entonces,
además de limitada por presión, puede ser o no sincronizada. Puede usar volumen, sincronizado o no. Puede tener garantía de volumen o no. Y podemos agregarle soporte de presión. Si ustedes van siguiendo estas curvas, ¿entiende la cantidad de modos respiratorios que uno puede tener? Es casi logarítmico. Mezcla con uno, con otro, con otro, con otro. Y al final, algunos hicieron una ensalada que no saben ni lo que le están dando al bebé. Bueno, hay ensaladas ricas. Entonces ahora paso a lo sincronizado. Ventilación mandatoria intermitente, presión positiva, sincronizada. Sincronizada. ¿Cómo se inicia este ciclo? Ustedes lo eligieron. ¿Y cómo se inicia? Si es independiente del esfuerzo respiratorio, no va a estar sincronizado. Hay gente que no pone en sincronización, el bebé no tiene esfuerzo, y lo que está es en ventilación mandatoria intermitente con presión positiva, como acabo de mencionar. Tiene que haber un esfuerzo respiratorio importante que pueda llegar a transmitirse al sensor, de lo cual vamos a hablar ahora, un ratito, para que eso responda, le diga al respirador responde. ¿Sí? Y como les dije, hay dos. Desencadenados por el paciente, o los dos más comunes. Uno es la ventilación mandatoria intermitente, presión positiva sincronizada, o sea, algunas respiraciones son sincronizadas del recién nacido, o asistida y controlada, que el respirador le mete 20, 40, cada vez como respira el recién nacido se las, entre comillas, sincroniza todas. En asistida y controlada, ni ustedes ni yo regulamos la frecuencia del recién nacido, pero el recién nacido regula la frecuencia del respirador. En la ventilación mandatoria intermitente con presión positiva sincronizada, nosotros le podemos decir al respirador 20 por minuto. Y si todo anda bien, supongamos que el bebé respira 30 por minuto, 20 van a estar sincronizadas. Las otras son respiraciones espontáneas recién nacido. Entonces, todas o algunas de las respiraciones brindadas por el respirador son trigger, gatilladas, desencadenadas por el recién nacido. Pero recuerden que no todos los respiradores son iguales. No todos hacen lo mismo. Y no todos hacen lo que les dicen a ustedes que hacen. Pero aparte de eso, ¿dónde está el sensor? En la vía aérea proximal, metido por el tubito, distal en el respirador, está en la rama inspiratoria. ¿El tipo de sensor cómo es? El respirador que ustedes tengan, alguien en la unidad tiene que entenderlo muy bien, no todos, pero hoy en día se sabe que los respiradores que tenían, algunos ya lo cambiaron, algunos lo siguen teniendo. El sensor, a ver si puedo poner la cámara, el sensor en... Ups, perdón. En la vía aérea distal, allá lejos, pero miden, pero muy distinto, no es lo mismo. Y aparte para que desencadenen o trigger o gatillen, muy distinto. O sea, lo ideal en la vía aérea proximal, que sea chiquito, que no ocupe mucho espacio muerto, y en general por flujo volumen. Tiene que ser hecho para recién nacidos. Tiene que ser sensible, sensibilidad. Y si el bebé, porque es muy chiquito, porque tiene mucho dolor después de cirugía, porque tiene medicamentos, no supera con su esfuerzo respiratorio el umbral de detección, el bebé no está en ventilación mandatoria sincronizada, está en ventilación mandatoria. Le llega como sea y así es. Entonces, siempre hablamos en estos casos ciclado por tiempo, porque la inmensa mayoría son todavía ciclados por tiempo. Pero el bebé tiene diversas formas de hacer ciclar el respirador. Como les dije, el diafragma o nava ajustada neuralmente, voy a decir unas palabritas al final nada más, porque creo que no está disponible. En algunos lugares sí, pero en el mundo me refiero. Entonces, presión, flujo, esto es lo mejor, ¿sí? Presión, flujo. Entonces hay que hacerlo ciclar. Y acá hay un breve resumen, no pretendo que... la señal puede venir del abdomen, así fue por muchos años, en muchos lugares, había una cápsula, ahí volvió, y tiene un tiempo de respuesta según el respirador que use. Puede ser por flujo, neumotacómetro o anemómetro, con alambre calentado. Fíjense que el tiempo de respuesta según el respirador son muy variables. Entonces hay que conocer, porque algunos van a responder mejor en los bebés muy pequeñitos, por ejemplo. Otro señal es la presión. Entonces, un traductor de presión
y la impedancia torácica prácticamente no se usa más, igual que los movimientos abdominales. Entonces, en general, flujo, neumotacómetro o anemómetro, por nombre calentado, o presión. Entonces, ¿dónde se pone el sensor? En la vía proximal. ¿Qué tipo usan? Y bueno, como les digo, flujo, la mayoría hoy, presión, algunos respiradores. ¿Cómo se inicia? No es independiente en la sincronizada, es independiente en la ventilación mandatoria intermitente. En la sincronizada está desencadenando el bebé y está controlando este asunto del flujo de gas, de nuevo, flujo, presión, volumen. Muy bien, acá tenemos ventilación mandatoria intermitente con presión positiva sincronizada. Las flechitas azules o celestes van a marcar la ventilación espontánea del recién nacido sin respuesta del respirador. Las rojas van a mostrar la respiración del recién nacido con respuesta del respirador, con ciclado. ¿Bien? Hay una roja, otra roja, y después respira una vez y no cicla, porque el respirador, uno le dijo, le tenés que dar 20 o 25. Y entonces el respirador elige sus tiempos, o quedan plasmados sus tiempos, y si el bebé empieza a respirar muy rápido, alguna de las respiraciones del bebé las deja que las haga solo. Pero las 20 o 25 va contando, según cuánto tiempo hay, y las sincroniza. Entonces, esto es ventilación mandatoria intermitente con presión positiva sincronizada. Hay respiraciones del bebé que no desencadenan o gatillan al respirador, y hay la frecuencia que nosotros elegimos, si el bebé respira esa frecuencia, que sí desencadena el respirador con el límite de presión, el tiempo inspiratorio y todo lo demás. Ahora, esto mostró ventajas hace muchos años, y yo les diría que miren eso rojo y eso verde. Ustedes ven a un bebé, esto es de un bebé, la curva flujo-volumen, que respira una chiquita, otra más grande, otra se le suma al respirador, muy asincrónico, valga decirlo. Del otro lado está el chiquitito en el medio, los círculos pequeños en el medio son inspiraciones espontáneas del recién nacido, cuyo volumen y flujo son mucho menos, y las otras son las que desencadenó el bebé. Respiraciones que desencadenó el respirador. Por lo tanto, la curva de volumen, flujo, o también la de presión, o la que quieran, es más grande, es más amplia, pero ustedes ven que es parejita. Entonces, esto fisiológicamente dio lugar a que se hagan estudios clínicos, voy a decir solamente las ventajas bien conocidas de este modo ventilatorio. Y ahí arriba ven a la izquierda que el bebé está respirando en este gráfico 4 veces y 2 desencadena al respirador. ¿Cuáles son las ventajas? Una lista enorme, no los quiero aburrir, estamos hablando de los modos ventilatorios, pero no hay duda que la ventilación mandatoria intermitente con presión positiva sincronizada, no hay duda, ha demostrado que es mejor que la ventilación mandatoria intermitente con presión positiva. No es lo mismo con otros modos respiratorios. Sin duda. Entonces, menos variabilidad del flujo sanguíneo, menor consumo de oxígeno, iguales parámetros del respirador, uno lo pasa de no sincronizado a sincronizado y mejora la P2 y la saturación, menor cansancio, menor trabajo respiratorio, y así lo están leyendo, menos hemorragia cerebral, desde hace mucho tiempo, menos uso de sedantes, tiene muchas ventajas sobre la ventilación mandatoria intermitente de presión positiva. Entonces, también puede ser limitada por presión, también puede ser sincronizada en general, así se usó mucho tiempo, sincronizada en forma volumétrica o con garantía de volumen. Eso, de nuevo, no va cambiando, pero la metodología es la misma. Usen lo que usen, lo limiten como lo limiten. Y ahora viene la asistida y controlada. El recién nacido elige la frecuencia respiratoria, no ustedes ni yo. Y el respirador lo sigue 1 a 1. Insisto, si el bebé entra en apnea, tiene un número ahí que elegimos para que el respirador cicle con ventilación mandatoria intermitente con presión positiva para que llegue gas. Pero si el bebé respira 20, el respirador cicla 20. Si respira 60, cicla 60. ¿Ustedes harían eso en una práctica clínica? ¿Cambiarle un bebé rápidamente de 20 a 60, sí? O de 60 a 20. Digo porque la asistencia controlada tiene sus cosas, Entonces, de nuevo, igual que lo otro, puede ser por presión, volumétrico con garantía de volumen. Acá está el esquema de la asistida y controlada, respiración del respirador en rayitas rojas, con ciclado, y lo otro sería el respirador como responde. Y acá tienen que todas
la respiración del bebé, con más pausa, con menos pausa, con lo que sea, todas, el respirador, ¡pum!, le mete el tiempo inspiratorio que eligieron, la presión inspiratoria máxima que eligieron, en todas las respiraciones. Y aquí está esto mostrado de otra manera. A la izquierda, 3 respiraciones espontáneas, 3 ciclos respirador. A la derecha, 4 y 4. Lo que esto muestra es que cuando la frecuencia recién nacido empieza a subir, el riesgo es el atrapamiento aéreo, lo que se llama PIP inadvertido. Y puede haber retención de CO2. Y cuando hay retención de CO2, un recién nacido que tiene capacidad de responder respira todavía más rápido. Entonces, la ventilación asistida y controlada es importante, si se va a usar de rutina, que no solo tenga sensibilidad, trigger y desencadenamiento inspiratorio, sino que también tenga sensibilidad de terminación. Y acá está la sensibilidad de terminación. Entonces, si ustedes van a usar asistida y controlada, fíjense qué respirador tienen. O fíjense que recién nacido no tenga una taquipnea muy seria, porque por ahí lo que hay que hacer es cambiarlo de modo, ¿sí? O pasarlo a CPAP, qué sé yo. Pero a veces la asistida y controlada, el bebé pide más, el bebé pide más, el bebé pide más porque tiene PCO2 alta. El respirador le da más, pero lo empeora. Entonces, esto permite sincronizar la fase expiratoria, evitar, o por lo menos casi evitar, el atrapamiento aéreo. El mayor problema con la ventilación asistida y controlada es que puede invertirse la relación inspiración-expiración. Se puede cambiar mucho esto, ¿sí? Cuando hay taquipnea. Con la sensibilidad de terminación no es así. Entonces, además, asegura el tiempo inspiratorio suficiente porque lo eligieron, porque tiene sensibilidad de terminación inspiratoria, porque tiene trigger o gatillo inspiratorio, y así es. Pero no se olviden que el recién nacido por elegir su tiempo. Entonces, ¿cuáles son los problemas potenciales de la asistida y controlada sin sensibilidad de terminación? La PCO2 que aumenta. Piénsenlo si tiene ese respirador. Insisto, a veces hay que pasarlo a alguno de los modos que acabo de mencionar antes. Ventilación mandatoria intermitente. Por supuesto, se lo ve más taquipneico, se lo ve peor. Entonces la gente lo pasa a alta frecuencia. Y lo que hay que hacer es bajarle. Taquipnea y más taquipnea por la PC2. Entonces repasemos. Ventilación mandatoria intermitente arriba. Los ciclos son fijos y son mandatorios. Y el recién nacido tiene respiraciones espontáneas cuando quiere, por encima, por debajo, por ahí, por ahí. Le voy a elegir la frecuencia. La ventilación mandatoria intermitente sincronizada, marcado con las flechitas de abajo, es la que el respirador va a ciclar en respuesta a algunas de las respiraciones del recién nacido. Y la asistida y controlada, el respirador le va a dar ciclos de respuesta, o sea, ciclos respiratorios mandados por el respirador en respuesta a todas las respiraciones del recién nacido. Y acá está de nuevo, porque la gente a veces dice una cosa que no es correcta. Esto puede ser por presión o por volumen, no hay duda. Puede usarse con o sin presión de soporte, que enseguida vamos a mencionar, pero son muy diferentes los 3 modos estos ventilatorios, muy diferentes. Entonces, de nuevo, volumen asistido y controlado, volumen sincronizado, presión, puede ser asistida y controlada, puede ser sincronizada, pero estos son los modos. Por supuesto, no hablamos de CPAP ni eso. Ahí viene el soporte de presión. El recién nacido respira igual que un recién nacido sano que está tomando pecho ahora. O que un recién nacido en CPAP. O sea, el recién nacido elige su frecuencia, igual que usted y yo, y el tiempo inspiratorio. Es una presión que está por encima del PIP. Ustedes pueden elegir sumarla a los modos que yo dije o no. Solamente en la respiración espontánea. No en la presión o volumen de la respiración ciclada por el respirador. No ahí, en la respiración espontánea. Y acá está el ejemplo, ¿sí? Acá ven presiones, ahí abajo la rayita, digamos, del PIP, y ahí ven el ventilador que se mueve, ¿sí? En tiempo. Respiración espontánea. ¿Sí? Entonces, arriba dice 19, y yo elegí 19 porque elegí 19. Eso es la presión inspiratoria máxima, que se la mostré al principio, en la que el respirador cicló, ya sea sincronizado o no, no importa. El respirador cicló y yo había elegido el límite de presión 19. Las otras 3 son respiraciones espontáneas
que están siendo soportadas con presión soporte. Entonces, ¿qué hace? Hay una diferencia entre el PIP y el número que yo elijo de presión soporte, porque el presión soporte es la presión por encima del PIP. ¿Sí? Entonces, facilita, este es el ejemplo, ¿no? Ahora le puse números. Un PIP medio bajo para este bebé, 4, pero yo digo 4 y 8 de presión soporte. Por lo tanto, está soportado esa respiración espontánea hasta una presión que el bebé genere de 12. Pero la presión inspiratoria máxima la marca el respirador, ahí, en violeta. No es lo mismo presión inspiratoria máxima que ese número 12. Ese número 12 es la diferencia entre 4 de PIP y la presión de soporte que yo elegí de 8, 4 más 8, 12. Entonces, cuando llega a 12, bien, ya no está soportada más. ¿Para qué sirve la presión soporte? Bueno, acá está el ejemplo más claro, si quieren, más amplio. Presión por encima del PIP. Ahora miren, ¿para qué sirve? Acá tienen a la izquierda unas respiraciones en ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Y en rayita roja dice respiración espontánea del recién nacido cuando no se está usando soporte de presión. Y en este caso el bebé, que es un bebé real, prácticamente no mueve gas. La respiración mandatoria intermitente, ventilación, está bien, pero en el otro, las respiraciones espontáneas casi no agregan a la ventilación minuto. Si yo lo cambio en este ejemplo a soporte de presión de 6, miren la diferencia. La respiración con la ventilación mandatoria intermitente sincronizada es más o menos lo mismo. Pero las respiraciones espontáneas del bebé ahora mueven mucho más flujo, mucho más volumen. Espero que lo puedan ver. Entonces, esto me permite usar menos el respirador, porque mejora la entrada del volumen minuto, de la ventilación minuto, porque mejora el volumen corriente de las respiraciones espontáneas. Entonces, presión, volumen o no, de nuevo, respiraciones espontáneas es cuando existen las respiraciones espontáneas, no en la ventilación del respirador. Entonces, las ventajas, de la presión de volumen es que disminuye la resistencia de todo el sistema respiratorio. Por lo tanto, el bebé con menos esfuerzo logra el mismo volumen corriente o con igual esfuerzo logra más volumen corriente, porque se está disminuyendo toda esta resistencia que le metemos con el tubo. Así que hoy hay mucha gente que sostiene que una muy buena manera de ventilar es ventilación mandatoria intermitente, presión positiva sincronizada con soporte de presión. Ahora, ventilación controlada por presión. Alguno estará pensando y dice, pero no será lo mismo que dijo al principio. Y bueno, sí, realmente es muy parecido, pero así se ha usado. Y resumo, ventilación controlada por presión tiene un objetivo de presión y está ciclado por tiempo. Se puede usar en los modos que mencionamos, pero no permite asegurar el volumen corriente. Es un modo ventilatorio, ventilación controlada por presión, pero en realidad no permite, aunque a ustedes les digan que este modo controla el volumen, no. Para eso hay que ir a modos volumétricos. En el modo clásico, del que hablamos, tiempo limitado por presión, el volumen corriente varía, ya se los expliqué antes, según la PIM y según la compliance. En este momento, lo que esto quiere decir es que yo controlo la presión y que no se va a pasar nunca. Bueno, yo les digo que no hay mucha gente que esté usando de este modo. Sí, la ventilación mandatoria intermitente con presión positiva, porque se entiende mejor y porque creo que casi no quedan respiradores que te ofrezcan esto, pero es verdad que no fue muy útil. Como hoy se puede medir el volumen corriente, si es que pueden, claro, la gente dice gran utilidad, porque entonces yo ajusto el BCP y voy viendo lo que necesita el recién nacido. Pero lo mismo, casi igual, se puede hacer con la ventilación mandatoria intermitente y con presión positiva. Ahora viene el volumen. Por alguna de las dificultades potenciales que venimos hablando, por la fisiología, por el problema de la displasia broncopulmonar que nunca se pudo resolver del todo, y porque no se sabía cómo cambia el volumen corriente y el problema del volutrauma, se desarrollaron técnicas que algunos de ustedes tendrán disponibles que intentan asegurar el volumen corriente entregado. Entonces, una es la ventilación con objetivo de volumen, volume target en inglés, volume. Entonces vos elegís el volumen.
al revés del otro, pero siempre hay relación presión-volumen. Vos elegís el volumen y el respirador va a subir la PIM hasta que entregó ese volumen. Por lo tanto, si el bebé tiene un pulmón gravemente enfermo, con una distensibilidad pulmonar severamente alterada, compliance, y con alta resistencia, la PIM va a subir y va a subir y va a subir para entregar el volumen corriente que ustedes pusieron de objetivo. ¿Será bueno eso? En algunos casos puede no serlo. Yo entiendo que conocer el volumen es importante, pero dejar que una máquina suba y suba y suba y suba, por eso es que hay que mirarlos. La PIM, en algún momento se desobstruye el tubo, o lo que esté generando alta resistencia. Y esa PIM no baja inmediatamente. Entonces ahora le llega un volumen. Así que sí, es bueno conocer el volumen mientras uno comprenda la relación volumen-presión, presión-volumen, compliance, distensibilidad, lo puede hacer, pero hay que mirar que se está entregando. Ahora viene esta famosa del volumen garantizado. El volumen corriente también lo elige el operador. Y la PIM también va a variar. Pero intentaron los técnicos, y con la tecnología disponible cada vez más compleja, de que no se mueva mucho, de que no se mueva. Vamos a garantizarle ese objetivo que tenemos. Bueno, como les dije antes, nada es garantizado en esta vida, ¿sí? Cuando ustedes ventilan un bebé, en muchos, ojalá en todos, tiene que haber pérdida peritubo. Y cuando hay pérdida peritubo, esta máquina no se da mucha cuenta. Ahora hay más pérdida peritubo porque le movieron la cabecita para allá, o porque menos pérdida peritubo por lo que sea. La cabeza, el cuello, la aspiración del tubo. Garantizado no hay nada. Pero hay que tener presente que este es un modo ventilatorio que mientras lo entendamos bien y lo usemos bien, tiene su utilidad. Pero no se olviden que depende del respirador que tengan. Porque hay respiradores que tienen más capacidad de modificar la presión cuando el bebé cambia, por ejemplo, la resistencia o la distensibilidad o la constante de tiempo, si se acuerdan de la primera conferencia, en todos los modos que estén utilizando. O sea, algunos que lo hacen mejor y otros que lo hacen peor. Esta capacidad de mantener, entre comillas, la garantía. Entonces, acá se controla el volumen con cualquiera de las modalidades previas. Yo pongo dos marcas, pero hay muchos. ¿Sí? Y puede ser en asistida y controlada, y puede ser en sincronizada. Pero ustedes fijan el volumen corriente, lo fijan, y ahí ven a la izquierda y a la derecha dos curvas muy distintas de distensibilidad. Y diferencias si lo estoy ventilando con presión, a la izquierda, o si lo estoy ventilando con volumen. El de la derecha, que es el volumen, bueno, muestra qué lindo, qué perfecto, llego a tal volumen, el volumen que yo elegí, sí. Pero no pasa en todas las respiraciones y a veces, si no nos damos cuenta, esto también puede ocasionar daño, igual que el respirador de presión o por presión. Fíjense esto es sacado de un manual de un respirador que se llama Drager. No es que lo invento yo. Ustedes ponen un objetivo de volumen. Por ejemplo, en este caso, eligieron, como dice abajo, 6,5 mililitros de volumen. En algunos casos no se logra el volumen. Ahí a la izquierda. ¿Qué hace el respirador? Aumenta la presión. Pero fíjense al comenzar. Este es un ejemplo, de hecho, después de una aspiración del tubo. ¿Sí? Entonces, lo sacaron y como está todo ahí cambiado, al respirador le dijiste entregarle 6,5 y al respirador mete la presión porque estaba perdido, no sabía qué hacer. Y la presión que le mete al bebé 10,6 mililitros de volumen corriente. En la próxima se empieza a dar cuenta, 10 mililitros. En la próxima 8,9. Y en la próxima llega a 6. Yo lo que quiero decirles es que este bebé, si esto le pasa a hacer 12 veces por día, no recibe volumen garantizado de 6,5 y de hecho reciben mucho volumen corriente muchas veces en el día. Entonces miren y miren y miren. Allá arriba, como lo ven en naranja, el PIP es siempre el mismo, pero la presión inspiratoria máxima va bajando porque el respirador se da cuenta. Me dijeron que garantice un volumen de 6,5 y yo me estoy pasando. Está bien, pero no lo garanticé todo el tiempo. Así que hay que usarlo con cuidado. Así que en resumen, les he presentado todo esto en poco tiempo para pensarlo, pero esto es lo que se usa.
¿Eh? Esto es lo que se usa. Entonces, ¿qué diferencias hay presión-volumen? Entonces uno dice que el volumen es lo mejor, que la presión es lo mejor, que no me importa. Hay que entender fisiología, pero hay diferencias. La entrega de flujo en presión, el flujo entra rápido, se alcanza el objetivo de presión, y si llegaron a poner el volumen también, rápido y luego desacelera. Cuando están usando ventilación por modo volumétrico, es más constante esto a lo largo de la inspiración y por eso tal vez haya menos trauma también. Pero cuidado porque puede dar ondas cuadradas, como mostré recién, y el llenado pulmonar de gas es más lento. ¿Dónde sería más útil la presión? Cuando hay compromiso parenquimatoso difuso. ¿Dónde sería más útil el volumétrico? En las enfermedades heterogéneas, en donde cambian bruscamente a veces la compliance. Entonces el respirador se va adecuando. ¿Cuáles son las ventajas de la ventilación por presión? Bueno, por lo menos para la gente de mi edad y bastantes años menos, es que se ha usado mucho y hay una gran experiencia de años. Y además mide correctamente y exactamente. El volumen protegería contra el volutrauma, como dijimos, porque se mantiene el volumen, pero cuidado con los autoajustes, como dijimos, porque el respirador no es perfecto, ninguno de los que hay. ¿Cuál limitación tiene la presión? Y sí, obvio, el volumen corriente es dependiente. Depende de la presión, es obvio. Es una limitación, pero es así. Con el volumen, ya se las dije, cuando hay pérdidas peritubo, el volumen que se comprime, el respirador no puede medir exactamente. Es una máquina, ninguna máquina mide exactamente. Pero peor cuando se está usando con volumen, que a veces es muy incorrecto. Ahora, por favor, en cualquier modo que elijan, PIP suficiente siempre. Entonces, BMI sincronizada, BMI presión positiva sincronizada. No usen ventilación no invasiva, si se acuerdan, porque es menos invasiva, pero es invasiva. Entonces ahora viene NAVA y VAP. Voy a ir muy rápido para terminar, porque ya se me acaba el tiempo. En este dibujo hay un bebé en NAVA, asistencia ventilatoria ajustada neuralmente. Esto requiere una sonda que agarra del electromiograma, literalmente, la actividad eléctrica del diafragma. Le pongo EDI ahí, actividad eléctrica del diafragma. El asunto es que tiene que haber un impulso respiratorio también. Si el bebé no respira, no hay movimiento diafragmático, no hay electromiograma, no hay desencadenamiento del respirador. Bueno, esto ha tenido mucha prensa, mucha gente que dice, pero yo les digo que no hay ningún estudio que muestre que esto es superior a otros métodos y les voy a mostrar algunos problemas, por si lo tienen. Por supuesto se puede usar sincronizada, por supuesto, como dijimos, es menos invasiva, pero que nadie diga que no es invasiva, porque hay que meterle también una sonda, ¿no? Tiene que estar ahí. O sea, menos invasiva porque no hay tubo endotraqueal. La ventaja que tiene es que la interfase nasal no influye mucho y las escapes de aire, pérdidas peritubo, etcétera, tampoco. Entonces, con este método menos invasivo, uno puede mirar al respirador y ver cuánto respira. Igual que si le meten NAVA con tubo endotraqueal. ¿Sí? Pero, insisto, no voy a decir mucho porque yo sé que no se está usando. Entonces, la pregunta es, ¿produce algún beneficio clínico superior a los modos que hablamos? Pero desde ya le digo que los reportes son 20 chicos por acá, 15 chicos por allá, algún resumen muy bien hecho, pero faltan estudios que demuestren beneficios de importancia clínica para meterse en un método que, si recuerdan que dije que tiene una sonda y demás, ¿sí? Si la sondita se mueve de lugar, se tapa un poquito, etcétera, esto no funciona. Entonces, no funciona, todos se ponen nerviosos, el respirador cicla cuando quiere o con la frecuencia que ustedes le pusieron antes, ¿sí? Esa frecuencia de respaldo, en caso de que se pierda. Entonces, hay muchos bebés que son ventilados con NAVA, que en realidad no son ventilados con NAVA. La sondita no funciona bien, no desencadena bien y el respirador le está dando lo que ustedes dijeron. Pero la gente dice que bien que resuelve. Entonces, uno elige la presión, elige una frecuencia por si no anda la parte de esta mecánica ajustada neuralmente. Como dice ahí, pérdida o ausencia nasal diafragmática, el catéter mal posicionado, la apnea central, es lo mismo que cuando les dije que es asistida y controlada, no importa.
el catéter que se mueve, la obstrucción del catéter, y además, de nuevo, un esfuerzo insuficiente al recién nacido. Así que ustedes podrán tener respirador ahí. El tema es si el bebé está recibiendo esta respiración que se llama ajustada neuralmente. Muy bien. Si lo van a usar, tienen que conocer el concepto de nivel NAVA. Nivel. ¿Sí? Esto es eléctrico, ¿sí? Electromiograma. ¿Cuánta presión de conducción se genera por microvolt de aumento de la señal diafragmática por encima de la actividad basal? O sea, no es simple esto. Insisto, hay muchos bebés en algunos lugares, más que nada en algún lugar que conozco de Estados Unidos o vosotros de Europa, que la están usando como loco, pero uno entra en la unidad y se da cuenta que el bebé tendrá ese equipo, pero no está recibiendo nada. Está recibiendo respiraciones. Es el respirador. Pero hay que conocer el nivel, porque el nivel tiene que generar, cuando lo pasaron de, digamos, de ventilación mandatoria intermitente, tiene que generar una presión inspiratoria máxima similar a la del modo que estaban usando, para entregar volumen. Y el problema de esto es que, de nuevo, agrega otras variables, ¿sí? Entonces, la ganancia, es lo que se cambia en este modo respiratorio, uno va despacito, 0,1 a 0,2 centímetros de agua por microvolt, ¿sí? Para que no vaya a dar una respuesta que descarga tremendamente y le mete un volumen corriente que lo rompe. Así que no es fácil. Una sola diapositiva de la ventilación asistida por personal, porque si no, alguno va a decir, hoy no dijo nada de esto. Esto es servocontrolado de alguna manera, ¿sí? Servocontrolado. Ajusta la presión de las vías respiratorias durante cada respiración en proporción al esfuerzo inspiratorio. Repito, es algo un poco servocontrolado, por eso lo llama ventilación asistida proporcional, porque va cambiando en proporción a lo que pasa. Ajusta la presión de las vías respiratorias durante cada respiración en proporción al esfuerzo que mete el recién nacido. Y también, a esto en inglés, o la traducción en inglés, es como que hay una descarga de la resistencia. El dibujito de abajo muestra la cantidad de cambio de presión inspiratoria en relación al CPAP. Esto, de nuevo, ventilación asistida proporcional, se entrega en la respiración espontánea. ¿Sí? También se pone la ganancia, y si ustedes ven ahí ganancia B, ganancia A, por encima del CPAP, ustedes ven que si yo aumento la ganancia, hay más presión, con el mismo esfuerzo respiratorio del recién nacido. Esto es para las respiraciones espontáneas, se llama ventilación asistida proporcional, porque se intenta adecuar a lo que pasa en cada esfuerzo respiratorio de la respiración espontánea. ¿Sí? Así que yo no tengo experiencia con esto, los datos tampoco demuestran de que sea muy útil, pero existe y algunos respiradores hablan mucho de ello porque lo pueden ofrecer. Muy bien, seguimos para terminar, no se mueve esto. Perdón. Muy bien, en cualquier modo ventilatorio, por favor, no se olviden de la hiperoxemia, no ocasione hiperoxemia. Y observen, en cualquier modo respiratorio, observen. ¿Están observando aquí? ¿Están observando? Bueno, si observaron bien, como habría que observar a un recién nacido ventilado, habrán visto estas imágenes. Ahora las pongo en círculo para que se vean. Pero si no, algunos dicen ve una señora anciana y un señor anciano. Entonces, observen en cualquier modo respiratorio. Observen, evalúen. Para aquellos que son enfermeros y los que no son enfermeras, esto que escribimos hace algunos años ya con dos enfermeras casualmente, le meten mucho a esto de los modos, pero también las cosas prácticas que hay que tener presente con los modos. Así que es un manual. Nuestro libro ha sido evaluado y demás por el doctor Gregory, y lo que esperamos es mejorar todo lo que se relaciona a ventilación mecánica neonatal. Obviamente los modos es una de las situaciones. Fisiología, dimensiones que escucharon la vez pasada, y como dijo una vez la doctora Susana Rodríguez, conocer la importancia de saber para cuidar mejor. Hay que saber para cuidar mejor. ¿Cuál es el mejor modo? Primero conocer el respirador, ahí pongo un esquema nomás, para poner un esquema. El respirador, las distorsiones de la pared, los cambios, quién es el bebé, etc. Pero todos los respiradores tienen aire, oxígeno, humidificado, todos. Ahora después elegimos un modo. Entonces, la misma pregunta que les hice al comenzar, ¿cuál es el mejor modo? Fisiología, dimensiones. ¿Qué es más importante?
Lo más importante es cómo se usa el respirador y no qué respirador se usa. Y además, muchas veces también es importante quién lo usa, o por lo menos quién conduce dentro de una unidad los parámetros y las cosas que se van a usar. Entonces, obtener intercambio de gases con cualquier modo ventilatorio o darse cuenta qué modo ventilatorio te puede ayudar a mejor intercambio de gases. Y con los volúmenes corrientes más pequeños posibles, usen el modo que usen, siempre con PIP. Entonces, de nuevo, parámetro del respirador en todos los respiradores, mecánica pulmonar en todos los bebés ventilados, la ventilación y la oxigenación alveolar. Ventilación alveolar, oxigenación. Entonces, puedo usar el modo que sea, pero esto está siempre presente. Esto es siempre presente. Entonces, detectar sobredistensión. Podría pasar con el volumen corriente. Cuando hay retención de CO2, cuidado con la asistida y controlada. Cuidado. Sobredistensión alveolar en inspiración. También existe con ventilación controlada por volumen. La gente dice, no, porque como controlada por volumen no va a haber sobre. Sí, claro que puede haber. Y cuando hay volumen corrientes amplios para ese bebé en ese momento, la sobredistensión alveolar ocasiona problemas que muchos de ustedes conocen y no es el tema de hoy. Depresión cardiovascular, alteración del retorno venoso. No es el PIP. En general es este problema, la sobredistensión alveolar en inspiración. Inspiración. Acá ven lo mismo, aumento la PIM, aumenta el volumen corriente, aumenta la presión media, y sí, es así. Y si estoy ventilando al revés, si quiero aumentar el volumen corriente, va a aumentar la PIM. Tengo que tener cuidado con el flujo. Entonces, hay que tener cuidado con el gatillo, el sistema de trigger, de desencadenamiento. Siempre está presente el flujo que tienen que elegir. La presión inspiratoria máxima, si ventilan por presión o por volumen, siempre hay una presión inspiratoria. Es mejor los sensores en la vía aérea proximal de flujo o de presión. Fíjense cuál tienen en su respirador. Límites del respirador pueden ser por presión o con objetivo de volumen o, entre comillas, volumen garantizado. El ciclado es por tiempo. Las respiraciones espontáneas, como dijimos, existen en bebés en CPAP, en soporte de presión, y no voy a hablar de la ventilación asistida proporcional porque no importa. Pero las inflaciones mecánicas pueden ser sincronizadas o no. Pueden ser con soporte de presión o no. Pueden ser desencadenadas por el respirador o no. Lo que yo tengo que hacer es saber cuál elijo y qué es lo que está sucediendo en la realidad. Porque yo puedo poner los parámetros del respirador de una manera y el respirador no lo está haciendo. Muy bien. Si el recién nacido no mejora, ¿qué hacemos? Yo siempre pongo esta cosita que pongo ahí, que menos puede ser más. En vez de dar manija, dale más, hay que bajar con otra cosa, ¿sí? Y además, ¿qué hacer en 2022? Tengan los respiradores que tengan, que no venga alguien porque vino de la conferencia, porque me las sé todas, y cambia todo lo que se estaba haciendo. Hay que tener patrones que den continuidad y que permitan cuidado continuo. ¿Sí? Ahora, a algunos bebés hay que cambiarle el modo respiratorio y realmente responden mucho mejor a uno que a otro. Entonces, ¿qué modo ventilatorio elegir? Hay que conocer las dimensiones. ¿Cuál es el mejor respirador neonatal? Yo no sé. Lo que creo que yo sé es que si me das un recién nacido y yo lo puedo entender, creo que ahí puedo acertar muchísimas veces. Pero decir cuál es el mejor modo para todos, yo no lo sé. Creo que no lo sabe nadie. Entonces la gente que se para y dice, el mejor modo de ventilar, ¿para quién? ¿Para qué recién nacido? ¿Cuándo? Entonces, unificar criterios en unidad con los respiradores que tengan. No depender de que venga yo o el otro y dice, cambiarle esto, hacer lo otro. Colaboración. Continuidad en el cuidado. Y si pueden mirar cada semana, cada mes, qué errores hubo en los bebés ventilados, uno va mejorando, aprendiendo los errores. Entonces, ¿quién ventila al recién nacido? En general un equipo, ¿sí? Pero el que lo está ventilando ahora no se puede ir, ¿sí? Si está enfermo se tiene que quedar ahí y no empezar a cambiar cosas, y llega uno a las 8 de la mañana y dice, cámbiale esto, que no se puede. Y fíjense que hay estudios que no llegan a demostrar cuál es el mejor modo de respirar. Este es un estudio complejísimo que ya he publicado hace un tiempo, yo lo revisé, me acuerdo. Y el asunto es que vos haces este estudio y no sabes de qué recién nacido te están hablando. Si no sabes eso, es difícil. No hay una respuesta que diga, este es el mejor, digan lo que digan, no hay. Lo que sí hay son peores modos. ¿Cuál es el peor modo?
desconocer la fisiología, que nadie le preste atención. Usar la bolsa de mano, un modo ventilatorio riesgosísimo. Dar mucho oxígeno, no dar suficiente PIP, dar de más, porque dar de menos uno se da cuenta y lo va subiendo. Y lo otro es mover perillas, como que no pasa nada, esto, cambiarle esto, subirle aquello. Hay peores modos de respirar. Entonces las distintas modalidades son muchas, ¿sí? Pueden ser limitadas por presión, cicladas por tiempo, garantizadas por volumen, siempre con PIP. Pueden ser con o sin soporte de presión. Puede ser asistida y controlada, ya les dije algunas precauciones para algunos bebés, o puede ser sincronizada, algunas. Y no es la que diga el médico que viene de turno, sobre todo si no vio al bebé por una semana. Hay que conocer el bebé, hay que saber lo que requiere y demás. La ventilación con la bolsa no es segura, es muy mala para limitar el tiempo inspiratorio, no garantiza la presión máxima a menos que tengan algo, y muchas de ellas no dan PIP. O sea que este modo ventilatorio, si no tienen todo lo que tienen que tener, la verdad que sería bueno que se erradique. Y se usa un respirador con todo lo que estamos hablando, ¿no? Miren, acá a un recién nacido pretérmico, con la ventilación manual, le damos más volumen pulmonar que la capacidad pulmonar total, si no nos cuidamos. Esto es muy nocivo. Entonces, si estamos hablando de esto, cuidado con estas bolsas. Como he dicho hace muchos años, estas bolsas salvaron muchas vidas, no hay ninguna duda. Algunas veces siguen haciéndolo, pero están mejor en la bolsa de la basura que ventilando un bebé de bolsa. Bueno, no tenemos ni idea de todo lo que yo hablé recién. Ahora, no mejora el bebé. Tal vez se van a ir a asistir a alta frecuencia, que viene en la conferencia luego, creo, unos días. Pero no se olviden la posición del bebé. El modo respiratorio. Si el bebé está en decúbito dorsal y lo ponen en decúbito ventral y el bebé mejora, eso es lo que precisaba. Y muchos están mal y le siguen dando y lo pasan y le ponen óxido nítrico y le hacen esto y aquello porque están en decúbito dorsal. Entonces, no mejora. Piensen en la posición, no en el modo. Acá está lo que dije de la alta frecuencia, pero también en alta frecuencia el volumen corriente cambia muchísimo según la posición. Entonces hay muchos errores que se hacen en muchos lugares y que lamentablemente se siguen repitiendo. Hay medicaciones que no hay que usar en ventilación, pero no es el tema. Y insisto que lo importante es saber, esforzarse por saber para quedar mejor. Entonces, en resumen, lo mío dice que no hay un mejor modo de uso universal. ¿Quién es un experto para elegir un o el modo respiratorio para todos los recién nacidos? ¿Quién es? Entonces, para responder esto, me tomo una frase de Plauger. Mi definición de un experto en cualquier campo es una persona que sabe lo suficiente sobre la realidad como para estar asustado. Cuando venga alguien así a usted y le diga que cree que, ok, a ese háganle caso, y la gente que se para y dice este es el mejor modo para todos, no es un experto. No hay un mejor modo de uso universal. Lo que hay es algunas cosas que son imprescindibles, algunas hablamos. Conocer al recién nacido y su patología, brindar continuidad, que no se cambien las cosas porque sí, porque ahora vengo yo, porque yo sé más. El que hace los planes y marca las pautas para el cuidado tiene que conocer al recién nacido individualmente. ¿Sí? Y si no, se tiene que forzar. Y de la fisiología respiratoria, y del respirador que se está usando, y de las dimensiones. Y además, el que está al lado de un recién nacido enfermo que necesita respirador, tiene que pasarse mucho tiempo al lado. Entonces, ¿cuándo se nos concederá el privilegio de respirar aire fresco? Dijo Ana Frank. Y yo estoy seguro que el recién nacido dice lo mismo. ¿Cuándo me van a dejar respirar aire fresco? El genio, dijo John Stuart Mill, solo puede respirar libremente en una atmósfera de libertad. Y por eso decir que a todos los vamos a ventilar así no es una atmósfera de libertad. Y este músico me encantó de manera lírica. Personalmente me inclino hacia la buena ventilación. Entonces vamos terminando. Nosotros somos clínicos. Hay decisiones que tenemos que tomar. Si vamos a ventilar recién nacidos, ¿qué modo? Para ese bebé individual y único. ¿Con qué parámetros comenzamos? ¿Qué necesitamos hacer? No eludamos preguntas. Busquemos la respuesta correcta para cada bebé, no para lo que digo yo o el otro. Y no nos olvidemos de esto. Los bebés en ventilación requieren la presencia de la familia
y de la madre. De la familia y de la madre. De la familia y de la madre. Y yo muestro las dos fotos centrales. La de abajo, que es del siglo pasado. Cuando la gente dice que no, este bebé pesaba 670 gramos, es en la Universidad de California, la madre es mexicana, como se encuentra. Pero ahí se empezaba esta idea. Y claro, las enfermeras se asustaban, los otros decían, no, no se puede. La madre dijo, ¿por qué no lo voy a tener? ¿Sí? Bueno, así vivió mucho tiempo. Entonces, cuando la gente dice que no se puede hacer esto, miente. Que diga que no quiere hacerlo. De hecho, está mejor. Entonces, cuando van a ventilar a un bebé, ojalá que ventilen como que está en el centro, que se está sonriendo, ¿sí? El bebé. O la madre, la de arriba. Pero no así como muestro esto en la izquierda tapado. Boca arriba, solo, todo despansado. No. La familia en la asistencia respiratoria, sea el modo que sea, capaz que es el modo ventilatorio más importante. Por favor. Entonces este bebé dice, gracias por ser una de las personas que está siempre en el momento adecuado y darme lo más seguro, bien estudiado y efectivo. Aparecen novedades, mucho ruido, pero cuidado. Y siempre me lo encuentro a la salida de la unidad neonatal, si me tratás más con el respirador ya sabes lo que te espera. Y si la persona que me va a ventilar no sabe, no escucha a otros, ya también sabrá lo que le espera. Y Minapache, un sacerdote argentino, dijo que no tenemos la solución para los problemas del mundo en nuestras manos, pero enfrentado con los problemas de este mundo, tenemos nuestras manos, dijo él. Y yo digo, enfrentado con los problemas de la ventilación, tenemos muchas cosas, pero una tiene que ser la dedicación con compromiso activo, oportuno y continuo. Y eso es lo que hay que garantizar, ese modo ventilatorio, con compromiso activo, oportuno y continuo. Tengan el respirador más caro o el más simple de presión positiva. Entonces, en esta patria de recién nacido hay muchos héroes, que son los recién nacidos. Yo les doy las gracias por haberme escuchado. Reflexionemos no solo sobre cada modo, pero hay que saberlos, porque a veces hacemos cosas que, como ese musical, el bebé no queda muy bien. Entonces, colegas que me escucharon, yo sé que ustedes han mejorado o mejorarán la vida de muchos y esos les dan las gracias. A todos los que participan y mejoran los cuidados del bebé y su familia. Sí, su familia. En respirador, el bebé puede estar con la mamá haciendo piel a piel. Puede, debe. No, que no puede, no, se pone peor. No. Entonces, nuestras banderas de CIBEN defienden esto. Les vuelvo a dar las gracias y, por supuesto, agradezco a la gente que me ha inspirado, ha sido mentor, educador, colaboradores y, en este caso, obviamente, a los bebés y las familias. Y, por supuesto, a EPA CIBEN, Marcelo Cardetti, Mónica Mencio, Mayara Celis y, como les dije antes, Lara Maximovic. Muchísimas gracias, que estén bien, cuídense.